Muy buenas tardes, les damos la bienvenida ahora a un espacio de actualidad de Capital Sistema de Comunicación Pública con información de utilidad para la ciudadanía sobre Bogotá, su región metropolitana y el país. Yo soy Cristian León y les presentamos nuestros titulares. Avanza una nueva sesión ordinaria entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para elegir a la nueva fiscal de Colombia. En minutos los detalles. 13 menores de edad y 3 adultos heridos dejó un aparatoso accidente en el centro de Bogotá, entre una camioneta y una ruta escolar. Se declaró alerta ambiental fase 1 en el suroccidente de Bogotá por la mala calidad del aire. Les contamos sobre las medidas y restricciones de movilidad. El Alto Comisionado para la Paz ya tiene listo el plan para que las y los colombianos sean partícipes del proceso de paz entre el gobierno y el ELN. En total, serán 26 encuentros que se realizarán en todo el territorio nacional. En deportes, Santa Fe remontó en casa y se llevó la ventaja en la llave ante Boca Juniors de Cali por Copa Colombia. Los bogotanos podrán unirse a la celebración del mes de la francofonía con distintas actividades culturales. En Ahora les contamos más detalles. Iniciamos con nuestro tema del día. Hoy ha sido la fecha designada para una nueva sala plena y posible elección de fiscal por parte de la Corte Suprema de Justicia. Nuestro dato del día se los vamos a presentar y es que han pasado 163 días, como estamos viendo, desde que el presidente Gustavo Petro radicó ante la Corte una terna compuesta por 3 mujeres. Recordemos que si no se llega a una determinación hoy, este sería el 4º intento fallido. Estamos viendo la postulación desde el 26 de septiembre de 2023 y con eso han transcurrido 163 días. Cabe anotar que hubo un cambio en una de las ternadas, sin embargo, esa fecha ha pasado. ¿Qué pasa hoy? Podría aplazarse incluso si no se elige una fiscal hasta mediados o finales de este mes. Además, hoy no existe la posibilidad de votar en blanco. Es por ello que vamos a desarrollar esta iniciativa. Había una ternada y estamos hablando de Amelia Pérez, que tenía la mayoría de votos, incluso en las rondas anteriores ya había obtenido un gran favoritismo. Sin embargo, por una polémica en la que se vio envuelta ella y su esposo por unos trinos sobre el caso de Nicolás Petro, se indica desde la Corte que ha perdido votos y ahora suena Luz Adriana Camargo. Pues para ampliar esta información vamos a conectar con Andrés Zapata, quien está en el Palacio de Justicia y nos va a detallar lo que sucede en estos momentos. Andrés, ¿qué ha pasado? ¿Hay determinación? ¿No hay determinación? ¿Qué se sabe? Lo escuchamos. Cristian, para usted muy buenas tardes y para todos los televidentes, es un gusto saludarlos. Pues mira, nos encontramos aquí a la expectativa de que salga el presidente de la Corte Suprema de Justicia para que nos entregue toda la información de las decisiones que se tomaron. Pero recordemos que sobre las 9 de la mañana entraron los 23 magistrados para elegir a la nueva fiscal, la ternada que usted mencionaba, Cristian, en el cual se encuentra Luz Adriana Camargo, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez. Lo que se sabe y lo último que supimos sobre las 11:30 de la mañana es que ya había realizado 3 rondas de votación los 23 magistrados. La sorpresa era que de estas 3 rondas, de esas 3 votaciones, pues Luz Adriana Camargo había tenido 12 votos, Ángela María Buitrago Ruiz 10 votos y Amelia Pérez, que era sorpresa que en la segunda sesión o en la anterior reunión que tuvo los magistrados, pues ella era la que había liderado la votación. Hoy saca, pues para las 3 rondas había sacado 6 votos. Recordemos que para que haya una fiscal tiene que haber 16 votos de los 23 magistrados de la República. Estamos muy atentos a lo que ocurra en este momento aquí en la Corte Suprema de Justicia, porque en contados minutos estará saliendo Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Igual hablemos sobre los perfiles que pues tienen estas 3 ternadas del
presidente Gustavo Petro, quien lo postuló en el año 2023, y es que Luz Adriana Camargo, que en la tercera, en esta sesión, pues fue la que mayor votos ha sacado, pues ella es abogada de la Universidad Externado y tiene 2 títulos de posgrado y ciencias penales y criminológicas en Derecho y Política Criminal. Además, también investigó la parapolítica en el país y logró llevar a la cárcel a varios congresistas. Pero también hablemos sobre Amelia Pérez. Ella se desempeñó como fiscal especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y de Derechos Internacionales en el año 1995 al año 2002 aquí en Bogotá, y también ella estuvo relacionada con las investigaciones del paramilitarismo, en particular contra Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Ellas, y bueno, y la última ternada que nos queda pues es Ángela María Buitrago, que ya la mencionamos, y que ella es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas. Pero también hablemos sobre el dispositivo de seguridad que ha tenido la policía pues para que se lleven a cabo estas elecciones. Recordemos que el 25 de enero hubo la primera sesión ordinaria de la Corte Suprema de Justicia. Luego fue el 8 de febrero que, en medio de manifestaciones, que personas llegaron hasta aquí, hasta las afueras del Palacio de Justicia, pues la policía por esta razón es que ha puesto un dispositivo de seguridad de más de 1.800 hombres para que se lleve a cabo pues con total normalidad estas elecciones. Estamos a la expectativa, si quiere Cristian, usted sigue con más información, mientras sale el presidente de la Corte Suprema de Justicia para ver qué decisión se tomó. Claro que sí, vamos a continuar con más información. Una aclaración importante para todos nuestros televidentes, y es que para que alguna de las ternadas quede como fiscal debe obtener por lo menos 16 votos. ¿Cuántos magistrados son? 23. No ha pasado en las anteriores rondas y es por ello que no se ha podido llegar a esa determinación. Según fuentes de la Corte Suprema de Justicia, en estos segundos y en estos minutos lo que habría pasado es lo siguiente: no se habría dado otra elección, no se habría llegado a ese umbral y se reprogramaría esta elección. Por supuesto, esto lo vamos a ir ampliando y lo vamos a ir actualizando con Andrés Zapata, que está en el lugar, y con el presidente de la Corte cuando salga y nos indique. Vamos a ampliar esta información y analizarla, por supuesto, y para ello lo hacemos de la mano de analistas, esta vez de Hernando Herrera, quien es presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia. Es por eso que lo vamos a saludar, y lo primero que queremos preguntarle es algo muy importante que, a diferencia de las otras elecciones, tiene esta, y es que no se puede votar en blanco. ¿Qué tanto incide esta determinación hoy? Lo escuchamos. Buenos días, Cristian, y por supuesto también a su amable teleaudiencia. Habrá que decir lo siguiente. Lo primero, siempre se ha indicado, y así es, son los tiempos de la Corte. A la Corte no se le puede amenazar, a la Corte Suprema no se le puede intimidar, a la Corte no se le puede asiduar, tampoco realizar. Bueno, estamos teniendo algunos problemas de comunicación, pero lo que decía es importante y es el mensaje que ha intentado dar la Corte Suprema de Justicia. Y es que no se puede quitar el plazo que ellos tienen, tampoco se puede presionar, incluso ha tenido un choque con la Presidencia de la República. Vamos a escuchar de nuevo a don Hernando, que va a seguir con su idea. Lo escuchamos. Gracias, Cristian, muy amable, y qué pena, hubo una baja de energía. En ese sentido hay que decir que son los tiempos de la Corte Suprema de Justicia. A la Corte no se le puede intimidar, no se le puede presionar en el cumplimiento de una misión constitucional. Yo quiero además hacer una precisión. El presidente de la República realmente envió la terna el 2 de agosto. Después, en septiembre, hizo un cambio de una de las ternadas, pero eso no debe tenerse como tiempo de morosidad de la Corte Suprema de Justicia, porque realmente la Corte abrió este proceso el 23 de noviembre. Luego es a partir de ese momento, con esa postulación, porque si no, supongan entonces que el presidente de la República envía la terna con un año de anticipación. Quisiera yo decir que la Corte estaría morosa un año, no. Siempre, por eso es importante dentro del cronograma aquí a fijarse que son los tiempos de la Corte. Ahora, en lo que aconteció el día de hoy, ciertamente, después de fijarse una nueva sesión, una sala ordinaria para ese respecto, se surte la votación en varias rondas. En esas rondas se confrontan las candidatas y aquí lo que vimos fue una mutación. La candidata Pérez, que hasta el momento tenía la mayor opción con 13 votos, hoy en día aparece tan solo con 9 y pasa a puntear, como usted bien lo señalaba,
Cristian, una nueva candidata que es la aspirante Camargo. Luego de esto, la Corte Suprema de Justicia deberá citar de manera ordinaria dentro de 15 días para volver a votar. Hay personas que dicen que la Corte debería declarar una sesión extraordinaria. Eso todavía no está plenamente determinado y por lo tanto, de no pasar algún evento extraordinario, será dentro de 15 días que la Corte se volverá a sentar para intentar elegir a la nueva fiscal general de la Nación. Don Hernando, hay una pregunta que nos hacen varios televidentes y tiene que ver que usted es experto y nos puede ayudar a ampliar. ¿Y si en este momento hay alguna inestabilidad institucional o hay normalidad? ¿Cómo usted puede vislumbrar este panorama y ayudar a aterrizarlo y dar tranquilidad o aseverar eso que indican algunos televidentes? Pues Cristian, afortunadamente nuestro sistema jurídico y nuestro Estado Social de Derecho prevé unos reemplazos o una provisionalidad en caso tal de que no exista un titular dentro de una entidad. Aquí incluso recordemos también hay que poner de presente el mismo gobierno en casos como por ejemplo el INVIMA. Estuvo en interinidad más de 16 meses. La misma Secretaría Jurídica de la Presidencia también estuvo vacante durante más de 2 meses. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado durante más de 3 meses. Pero en todos esos eventos, como pasa hoy en día con la Fiscalía, existe la posibilidad de dejar a alguien en encargo. Y eso ya ha pasado antes en la misma Fiscalía General de la Nación. Por ejemplo, el doctor Guillermo Mendoza Diago estuvo encargado de la Fiscalía más de 1 año y medio hasta que la Corte Suprema de Justicia eligió. Ahora bien, eso no quiere decir que la interinidad sea lo deseable, que los encargos sea lo más benéfico, pero también quiere decir que tampoco hay que atribuirle anarquía, caos, que por alguna circunstancia se presenten eventualmente esos eventos. Lo que habrá entonces que señalarse es que desde luego siempre es mejor que esté el titular, pero si no lo está por alguna circunstancia, como aquí es, por ejemplo, que la Corte requiera más espacio y más tiempo para elegir, eso no debe generar ni alerta ni presión indebida en torno a la Corte Suprema de Justicia ni a cada uno de sus 23 magistrados que me consta han querido acertar en esta decisión. Y bueno, prueba de eso es que ya hemos tenido 2 eventos en los cuales distintas candidatas han estado cerca de sacar esa cifra mágica que son 16 votos. Pasó antes hace 15 días con la doctora Pérez y pasa hoy en día con la doctora Camargo. Don Hernando, le agradecemos por su tiempo y por supuesto por ayudarnos a aterrizar mucho más este panorama de la mano de un experto como usted que tiene ese panorama claro. Le agradecemos y feliz tarde. Por supuesto, estaremos ampliando esta información. Andrés Zapata está en la Corte Suprema y en dado caso de que haya una declaración estaremos al instante retomando desde ese lugar de la noticia. Vamos con más, porque esta mañana se presentó un accidente de tránsito sobre la vía circunvalar en el sector de La Macarena. Más de 10 niños resultaron heridos. Daniela Espitia, ¿qué se sabe del estado de salud de ellos? Cristian y televidentes, buenas tardes. Se trata de un siniestro vial presentado entre un vehículo oficial y una ruta escolar que transportaba estudiantes hacia el Colegio Rosario Santo Domingo. Los hechos se presentaron sobre las 6:30 de la mañana sobre la avenida Circunvalar con calle 30A en el sector de la localidad Santa Fe en el centro de la ciudad. Se conoce que son 13 menores heridos, pero por fortuna no de gravedad, ya están fuera de peligro y están siendo atendidos algunos aquí en la clínica Marley. También resultaron 3 adultos heridos, el conductor de la ruta, la monitora de la ruta y el conductor del vehículo particular, quien sería el más afectado por las heridas y quien está siendo atendido en el hospital militar. Escuchemos lo que dicen las autoridades. Los 2 conductores fueron trasladados a centros médicos asistenciales, pero el conductor de la camioneta en este momento se encuentra en valoración en el hospital militar. Él es el que se encuentra con mayor, una situación especial por tener una fractura expuesta en el brazo izquierdo y por tal motivo en el momento que termine esta valoración pues se harán las indagaciones pertinentes hacia la versión que pueden él dar. La niña asistente de la ruta me llamó en shock, pues lógicamente después si ustedes verificaron cómo fue el volcamiento y todo, y me dice: doña Clemencia, nos atropellaron, nos volcaron el carro. Entonces, pues yo lo primero es, ¿y los niños? Y los niños, me dijo, no, todos los niños están bien. Le dije, lo que importa acá es los niños. Dime cómo están los niños. Se siguieron los protocolos de avisarle a los padres, ante todo, avisar a la aseguradora, que fue al primero que corrí.
La información de las autoridades indica que la camioneta es un vehículo de la Secretaría de Seguridad de Bogotá asignado a la Brigada 13 del Ejército. También se conoce que el conductor habría sufrido una falla mecánica, habría perdido el control de la dirección y esto habría ocasionado el choque y el posterior volcamiento de la ruta escolar. Por supuesto, seguiremos atentos al desarrollo del estado de salud de los menores y de los conductores. Siga usted con más información en estudio. Y les deseamos, por supuesto, una pronta recuperación. Muchas gracias, Daniela. En las últimas horas, el distrito declaró alerta ambiental fase 1 por mala calidad del aire en el suroccidente de la capital. Durante esta madrugada vamos a ver lo que indicó el distrito sobre esta información que, por supuesto, algunos ciudadanos están alertando sobre la calidad del aire. Los incendios forestales continúan y con ellos afectaciones en la calidad del aire en Bogotá. Identificamos que el día de hoy se cumplieron los requisitos que estaban establecidos en las reglas que tiene el IVOCA para declarar una alerta en una de las 4 zonas que tiene Bogotá. La alerta ambiental fase 1 se declaró en el suroccidente de la ciudad. Esto porque el 50% de las estaciones de monitoreo en esta zona superaron las 27 horas continuas en niveles de riesgo para la salud humana. Esta alerta genera una serie de restricciones, entre otras Y vamos con información de última hora porque en este momento habla el presidente de la Corte Suprema. Escuchemos. Bien, ninguna de las 3 candidatas alcanzó la mayoría calificada para ser declarada como la nueva fiscal general de la Nación. Hubo, en el marco de nuestras deliberaciones, donde se celebraron y adelantaron 4 rondas de votación, unas mayorías bastante importantes que nos muestra de que nos encontramos próximos o cercanos a alcanzar el consenso y esa mayoría necesaria para la elección de la nueva fiscal general de la Nación. Dado ese ambiente que fue muy productivo, fue muy importante en el marco de las votaciones, la Corte Suprema de Justicia acordó por unanimidad llevar a cabo una sesión extraordinaria para el día martes 12 de marzo a partir de las 9 de la mañana, sesión donde estaremos concentrados de manera exclusiva en la votación para la elección de la nueva fiscal general de la Nación. Hasta aquí la información que la Corte Suprema de Justicia le ofrece al país. Muchas gracias por la atención. Por supuesto, para el próximo martes es donde está designada esta próxima elección y según fuentes y lo que les adelantábamos antes de que hablara el presidente, hoy no se llegó a la elección, pero es muy probable que el martes ya alcancen el umbral de los 16 votos que se necesitan y por fin, después de todo este tiempo, desde que se ternaron, ya haya nueva fiscal en Colombia, esta vez por parte de las ternadas del presidente Gustavo Petro y por supuesto estaremos allí y ustedes tendrán la información minuto a minuto y más relevante y actualizada. Martes de la próxima semana es la próxima reunión desde las 9 de la mañana de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Y en las últimas horas, el distrito, ahora sí les indicamos, declaró la alerta ambiental fase 1 por mala calidad del aire en el suroccidente de la capital. Los incendios forestales continúan y con ellos afectaciones en la calidad del aire en Bogotá. Identificamos que el día de hoy se cumplieron los requisitos que estaban establecidos en las reglas que tiene el IVOCA para declarar una alerta en una de las 4 zonas que tiene Bogotá. La alerta ambiental fase 1 se declaró en el suroccidente de la ciudad. Esto porque el 50% de las estaciones de monitoreo en esta zona superaron las 27 horas continuas en niveles de riesgo para la salud humana. Esta alerta genera una serie de restricciones, entre otras el uso de las calderas en el suroccidente de la ciudad que usen combustibles fósiles y la Secretaría de Ambiente en el ejercicio de sus funciones como autoridad ambiental estará haciendo operativos para el seguimiento y control de estas calderas. A partir de hoy y durante esta alerta se restringe la circulación de transporte de carga de modelos igual o mayor al año 2014. En el horario de lunes a viernes de 6 de la mañana a 8 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Aquí es importante notar que la calle 13, la avenida Boyacá y la autopista sur no harían parte de esta restricción
para facilitar la circulación de los vehículos mayores a 10 años que entran en esta medida de pico y placa. Por su parte, la Secretaría de Salud mantiene las recomendaciones de autocuidado para personas sensibles como niños y niñas menores de 5 años, personas mayores, gestantes y personas con enfermedades pulmonares. Durante la madrugada de este jueves se presentó un hecho de sicariato en la localidad Kennedy. Las autoridades reportaron que sobre las 3:30 de la mañana, como estamos viendo, hombres armados atentaron contra un grupo de personas, dejando el saldo de un fallecido y 4 heridos. Los hechos se presentaron en un local comercial por el sector del frigorífico en la avenida Ciudad de Cali con calle 13. Las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes y entre las hipótesis se revisa una posible extorsión a los comerciantes. 4 sujetos en 2 motocicletas llegan a un establecimiento de comercio y sin mediar palabra, indiscriminadamente comienzan a atentar contra la vida de las personas que se encontraban al interior. En ese mismo instante, nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes llegan al sitio, son trasladadas estas personas a los centros asistenciales y en este momento están siendo atendidos por los galenos. Es importante decirle a la ciudadanía que todas las capacidades de la Policía Nacional están dispuestas para comenzar a recopilar todo el material probatorio. Increíble. Y el gobierno nacional anunció que ya está listo el plan de participación para que las y los colombianos sean parte de los diálogos de paz que adelantan con la guerrilla del ELN. Por eso vamos a ampliar la información junto a Laura Chambueta y preguntarle varias cosas importantes, como por ejemplo, y de primero, ¿en qué consisten estos espacios de participación? Pero también, segundo, por ejemplo, ¿cómo van a desarrollarlos y en qué tiempo y plazo estipulado lo esperan hacer? Si hay algunos incumplimientos por parte del ELN, ¿qué va a pasar? Todo esto lo va a desarrollar nuestra compañera Laura. Cristian y televidentes, muy buenas tardes. Desde 2023, el Comité Nacional de Participación, una instancia creada a partir del proceso de paz que se adelanta con el ELN, ha creado mesas de participación con la sociedad civil. Según la delegación del Gobierno Nacional, se espera que estos espacios con la ciudadanía estén proyectados hasta el 2025. La pedagogía para la paz hace parte de la mesa de diálogos con el ELN, por lo que la quinta plenaria del Comité Nacional de Participación ya definió el plan de participación de la sociedad civil en estas mesas de negociación. Estamos cerrando esta quinta plenaria, que es muy importante porque define rumbos de la participación en este proceso del Gobierno Nacional con el Ejército de Liberación Nacional, donde se trata de que la sociedad ocupe un lugar protagónico y se refleje la diversidad de actores, los debates y las preguntas que plantea esta sociedad. En total serán 26 encuentros que se realizarán en los próximos 3 meses en ciudades como Buga, Zipaquirá, Cúcuta, Leticia, Puerto Berrío, entre otras. Esta ruta de participación es fundamental porque es no solamente un gran apoyo al proceso, sino vuelve a la sociedad actora del proceso, porque la paz sin la sociedad no es posible. En ese sentido, saludamos lo que hicimos en estos 2 días, saludamos la diversidad de participantes y todos los aportes que hubo. En la misma plenaria de definición fue conformado el Grupo de Mujeres por la Participación, el cual velará por la inclusión de la agenda de género. Sobre la metodología de estos encuentros, la delegación del gobierno anunció que serán flexibles a las formas propias de gobierno de las comunidades y las realidades de cada territorio. Cabe resaltar que históricamente el ELN ha exigido la participación de la sociedad civil en los diálogos que ha realizado con el Gobierno Nacional. Sin embargo, esto se ha puesto en vilo por acciones como los secuestros que han ejecutado, así como recientemente el paro armado en el departamento del Chocó. Cristian, esa es toda la información. Continúe usted en estudio. Gracias, Laura. Y eso es lo que precisamente ha empañado y ha puesto en duda la voluntad por parte del ELN. Vamos con más, porque el Centro Nacional de Memoria Histórica, de la mano con la Fuerza Pública, ha venido recopilando diferentes relatos para incluir las voces de todos los actores armados en los relatos del conflicto. En la actualidad, el centro está acompañando la construcción de un documental con víctimas que pertenecieron a la Armada Nacional y han realizado talleres con miembros de la Policía Nacional y que han sufrido vulneraciones en el ejercicio de su oficio en el marco de la guerra en nuestro país, siendo las minas antipersonales algunas de sus principales afectaciones. Con todos ellos conversamos en los mejores términos, vimos la necesidad de profundizar y perfeccionar unos enfoques, por ejemplo, no confundir víctimas de la fuerza pública, que las hay,
con el conjunto de la fuerza pública o con la institución. Por ejemplo, el énfasis en el esclarecimiento de la verdad, el apelar a ejercicios de memoria histórica que en su base atienden es a víctimas y comunidades. Les informamos de una noticia lamentable. Jerónimo Angulo, el niño que se encontraba desaparecido desde el martes en Fusagasugá, fue encontrado sin vida, lamentablemente. Según reportó el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, luego de realizar un puesto de mando unificado y un operativo para encontrarlo, el cuerpo del niño de 3 años fue encontrado en una bolsa de basura. La Fiscalía, por su parte, capturó a su padrastro, quien sería el principal sospechoso de este fallecimiento, más bien de esta muerte. A esta hora, frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación, se encuentra la comunidad en Verachamí, pidiendo el acceso a la educación de los niños. Y ahí estamos evidenciando lo que exigen. Incluso evitaron el ingreso de algunos funcionarios a la Secretaría porque quieren ser escuchados e indican que no se les ha garantizado ese acceso a la educación. Esto es lo que ellos indican. Hoy salimos del Buen Samaritano. Que nuestros niños ya llevan 3 meses sin colegio, sin recibir educación. Y hoy ya estamos aquí y en media hora la señora llegó, la doctora Virginia, entonces aquí está dialogando que ella lo acepta de darle un colegio para nuestros niños. Y esperamos saber si ojalá que llegue esa concertación bien clara. Bueno, y también consultamos a la Secretaría de Educación, quien respondió ante estas declaraciones e indicaron que ya se han venido trabajando en distintas mesas, precisamente con esta comunidad, permanentes para escucharlos, pero que ha sido complejo, según ellos dijeron, lograr acuerdos. Escuchemos. Nosotros hicimos visita, como lo dijo la líder, hace un mes para definir y caracterizar cuántos niños se encontraban allí para poderlos matricular y conseguir un colegio que pudiera recibir esa matrícula. Efectivamente ya están matriculados en el colegio de la Candelaria, donde ya en este momento estamos en todo el proceso logístico garantizándoles la ruta y la alimentación escolar y la contratación de 2 dinamizadores culturales de su propio pueblo porque ellos no manejan la lengua. Ha sido un poco dispendioso porque la comunicación con ellos no es fácil. Y ahora vamos a ir con información de servicio y se las queremos presentar porque la menor Mabel Cristina Villasmil Márquez, de 3 años de edad, ahí estamos viéndola, desapareció el 23 de febrero en el barrio San Antonio de la localidad Antonio Nariño. Si usted la ha visto o si tiene información que ayude a las autoridades y por supuesto a sus familiares a encontrarla, por favor, comuníquese con el número telefónico que está viendo, 580-3814 a la extensión 17710. Pero tenemos que seguir hablando, lamentablemente, de desaparecidos, porque también Leonel Argenis Amaya Briñez, de 23 años de edad y originario de Venezuela, desapareció el 27 de febrero en la estación de Transmilenio Avenida Suba con calle 116 de la localidad Suba. Leonel tiene diagnósticos psiquiátricos de esquizofrenia. Por eso, si usted lo ha visto o si tiene información que ayude a ubicarlo, por favor comuníquese a ese número, lo vamos a repetir sin ningún problema, 580-3814, extensión 17710. Vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos con toda la información deportiva y también de la cultura. Ya nos vemos.